Muchas gracias. Entonces, uno de los desafíos y oportunidades de nuestro proyecto es que es un proyecto en por lo menos 4 lenguas. Entonces, hoy es en español, escuchamos un poco de portugués, hablamos también inglés y un poco de portuñol, que es mi caso. ¿Ok? Pero yo voy a pasar para... Y otra ventaja de este proyecto es la oportunidad de aprender a través las fronteras internacionales de la región amazónica. Entonces sabemos que tenemos oportunidades de explorar la gobernanza e infraestructura en cada región y aprender de las experiencias. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Rodrigo Botero sobre un caso específico en Colombia de un proyecto vial marginal de la selva. Pero también Rodrigo va a dar una visión panorámica de la situación de infraestructura en la Amazonía, o por lo menos en una parte de la Amazonía en Colombia, y también el contexto político-social que caracteriza esa región. Entonces, Rodrigo es una persona de la Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible de Colombia. Él está acompañado de Margie, que es también coordinando nuestro grupo de trabajo en Colombia. Y Rodrigo es una persona de referencia. Cuando vaya a Colombia a discutir infraestructura, puede ir en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente o las ONGs. Y Rodrigo es una persona de referencia. Entonces, agradecemos la oportunidad de escuchar y compartir un poco de su conocimiento, Rodrigo. Yo paso la palabra para usted. Muchas gracias, Bob, y muchas gracias a todo este grupo por tomarse el tiempo para escuchar algunas de las reflexiones que nos ha dejado esta intervención que nosotros hemos realizado durante estos años alrededor de un proyecto vial que se desarrolla en Colombia. Aquí, digamos, vamos a ver la evolución de lo que fue nuestra intervención en este proyecto durante los últimos 5 años más o menos. Debo aclarar que hay cosas que han sucedido en el último año que son importantes y también hace parte de las lecciones, se las voy a mencionar muy bien al final, porque creo que también es importante tener una perspectiva de evaluaciones de largo plazo para cuando se hace el análisis de lecciones aprendidas en temas de infraestructura o industrias extractivas. Porque definitivamente el ciclo de maduración de proyectos que llaman, digámoslo, quienes son los estructuradores de proyectos en este tipo de economías, definitivamente lo hacen en términos de mediano y de largo plazo, cosa que no necesariamente ocurre cuando se hacen las valoraciones desde la perspectiva ambiental o social, tristemente. Y eso van a ver ustedes cómo es de importante a la hora de desarrollar nuevos instrumentos de evaluación y de monitoreo que permitan tomar mejores decisiones respecto al tema de infraestructura. Bueno, el proyecto sobre el cual les voy a hablar se llama el proyecto Marginal de la Selva. Es un proyecto que ha estado en el portafolio IRSA durante muchos años, ahora en el nuevo portafolio COSIPLAN. Seguramente tendrá evoluciones hacia el futuro, pero digamos lo que este proyecto se encuentra ubicado, digámoslo, en una zona que es estratégica por la siguiente razón. La mayoría de la movilización de productos, de materias primas y de manufacturas que vienen de Bolivia, Ecuador, Perú y más recientemente de Brasil, en este momento para pasar hacia los puertos del Caribe o del Pacífico en Colombia, tienen que pasar por las cordilleras. Al pasar por las cordilleras, que son montañas de gran altitud, digamos, hay un gasto energético que es bastante importante en términos de costos de transporte. La zona oriental colombiana es una zona plana que está dominada básicamente por la región amazónica y por zonas de sabanas. Esas zonas de sabanas y amazónicas no tienen más de 200 metros de altitud sobre el nivel del mar y son una zona plana, lo cual
en términos de eficiencia energética de transporte, representan una ganancia gigante para, digamos, la estructuración de proyectos de mayor efectividad, de costo efectividad, ¿cierto? Para el transporte grande de materias primas. Entonces, esa es un poco la idea del por qué para Colombia fue, y no solamente para Colombia, para Colombia y para los bancos de inversión, fue absolutamente estratégico pensar que posteriormente a la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, era estratégico desarrollar un plan vial que se ubicara en la región oriental colombiana. De manera paralela, la región oriental de Colombia, en particular en la Amazonia, ustedes ven aquí en la pantalla un análisis que hicimos en algún momento, un análisis de conectividad estructural, poniendo como puntos de partida y puntos de llegada las áreas protegidas que teníamos entre Ecuador, Perú y Colombia en la región amazónica, y ustedes se dan cuenta en dónde están las líneas. Obviamente son las zonas en donde tenemos mejores condiciones de conservación, ¿cierto? Las condiciones de salubridad de estos bosques están mucho mejor y definitivamente las distancias entre estas manchas de bosques también son menores. Es decir, era un modelo que básicamente nos medía distancia y fricción a la conectividad determinada por la condición de la cobertura forestal. Y obviamente ustedes se dan cuenta aquí, digámoslo, para lo que es la configuración de la estructura ecológica principal en Colombia, esa región que se encuentra entre la parte norte del Parque Nacional Chiribiquete, lo voy a ver si... Sí, me están diciendo que si tú mueves el cursor, ellos pueden ver allá. Ah, bueno, perfecto, gracias. Entonces, ubicándonos aquí con el cursor, esta es la Amazonia colombiana, ¿cierto? Teniendo como eje central lo que era este parque nacional llamado Chiribiquete y la región de la Macarena, encontrábamos que todo el ejercicio de conectividad estructural apuntaba a que esta era una zona absolutamente estratégica para su mantenimiento. Y de aquí para acá también encontramos hacia la zona limítrofe con el Perú, también encontramos unas cosas importantes que más adelante vamos a referirnos cuando ya nos empezamos a dar cuenta de la importancia de incluir el concepto de corredores de conectividad como un elemento determinante en la planificación de cualquier desarrollo de infraestructura o de industrias extractivas, que es en donde más se están enfocando en este momento los desarrollos económicos de estos países, y en particular del caso colombiano, que es el que les voy a hablar. En ese contexto, ¿cierto? En donde tenemos un desarrollo de un sistema de áreas protegidas importantes, unos sistemas de resguardos indígenas también bastante importantes, ¿cierto? En donde tenemos la focalización de unas áreas para generar corredores, ya no de conectividad biológica, sino corredores de conectividad vial, ¿cierto? Y con un contexto importante para Colombia, que era el desarrollo del Acuerdo de Paz, se promueve la creación de lo que llamaban ellos los corredores de conectividad para la vida y la paz en el Guaviare y sur del Meta. Entrando ya a hacer un zoom mucho más grande en esta zona específica que les mostraba, que es el noroeste de la región amazónica colombiana. Esta es la transición entre las zonas de sabanas de la Orinoquia, la región de los Andes, ¿cierto? Aquí hay afloramientos del escudo guyanés y la gran planicie amazónica. Cuando yo les estoy mencionando a ustedes estos 4 grandes biomas, vuelvo a repetirlos: sabanas del Orinoco, escudo guayanés, región de los Andes y planicie amazónica. También les estoy señalando entonces un área de una altísima biodiversidad. Altísima biodiversidad que además en las condiciones que había tenido Colombia en las últimas 3 o 4 décadas, se había frenado profundamente todo lo que era la investigación biológica, toda la investigación en biodiversidad y todo el conocimiento que podíamos tener sobre los ecosistemas que allí se presentaban. Pero al mismo tiempo esa condición de conflictividad había permitido que la cobertura natural existente entre estas áreas protegidas de la región norte, que eran las de la Macarena, versus las regiones del sur que estaban dominadas por el Parque Nacional Chiribiquete, es aquí precisamente en donde se estaba proyectando el desarrollo de este gran corredor vial. Un corredor vial de 200 kilómetros, básicamente, que atravesaba por toda la mitad de donde estaban las principales líneas de conectividad estructural que habíamos identificado entre estas 2 grandes regiones. Entonces, vuelvo a insistirles, nosotros no teníamos en ese momento ninguna herramienta jurídica
que reconociera los corredores de conectividad como un elemento vinculante para que desde la estructuración de los proyectos de carreteras se hicieran o modificaciones o ajustes o estándares especiales o inclusive tenerlas como un referente de zonas de exclusión. Es decir, ni desde la restricción total ni una restricción parcial significaban jurídicamente la existencia de esos corredores de conectividad. Primero. Lo segundo, me parece importante señalar que en ese borde también se encontraba lo que llamamos aquí la frontera agropecuaria, ¿sí? Es decir, todo lo que es la presión de la colonización que viene de los Andes se encontraba allí concentrada sobre todo este borde, ¿cierto? Allí también confluían las famosas distintas visiones del desarrollo en términos de que, si ustedes se dan cuenta, allí teníamos 5 parques nacionales, resguardos indígenas, otras figuras de conservación regional, pero al mismo tiempo había una perspectiva de desarrollo petrolero, número 1. Número 2, de conectividad de zonas que tenían potencialidad para el desarrollo de palma africana. Número 3, eran las zonas que tenían potencialidad para conectar mercados que quedan en la frontera venezolana y brasilera que tienen desarrollos de minería muy importantes. Entonces, por primera vez se encontraban frente a frente visiones del desarrollo extractivista muy importantes, sea agroindustrial o minero energético. Y por el otro lado, lo que había construido el país durante muchos años de crear una serie de figuras de conservación biológica y cultural que también estaban allí presentes. Entonces, digámoslo, era también una confrontación entre visiones y modelos de desarrollo. Me parece importante también allí señalar que esa región desafortunadamente había sido el corazón del conflicto armado en Colombia. Este es el sitio en donde se concentraban las más importantes estructuras políticas y militares de la guerrilla en Colombia y ejercían un poder territorial tremendamente fuerte, un poder territorial que se expresaba en todo, y cuando digo en todo es en que ellos también desarrollaban sus proyectos viales de vías terciarias, desarrollaban procesos de colonización armada, es decir, dirigían migraciones poblacionales para definir cuáles eran las zonas de ocupación, definían los tipos de sistemas productivos que se estaban desarrollando, controlaban inclusive el manejo de recursos naturales. Digámoslo, había un poder de facto paralelo al Estado colombiano en ese territorio y se daba en el mismo momento en que en el acuerdo de paz se solicitaba, digamos, que hubiera una presencia y un ejercicio efectivo de la autoridad por parte del gobierno colombiano, lo cual no era tan claro y aún no lo sigue siendo. Y finalmente, también es importante señalar que con toda esta diversidad, con toda esta complejidad política, también en ese territorio, por estar asociado al tema de la frontera agropecuaria, también había diferentes tipos de actores, no necesariamente homogéneos, por el contrario, con gran heterogeneidad, que representaban muchos sectores. Uno, es una zona donde también hay una presencia muy importante de cultivos de coca, ¿cierto? Que históricamente han tenido presencia allí y por lo tanto, digámoslo, la economía del narcotráfico tiene allí una fuerza muy importante. Lo segundo, hay una presencia también muy fuerte de grandes grupos de inversión de ganadería, ¿sí? Es, digámoslo, el sitio, o uno de los sitios en Colombia en donde podríamos definir que los grandes capitales del ganado, ¿sí?, de la ganadería, están presentes y además asociados al tema de acaparamiento de tierras. Después vamos a ver cómo unos actores y otros se empiezan a juntar en diferentes bloques, ¿cierto? Está también, en tercer lugar, nuevos inversionistas que a veces aparecen públicamente o están detrás, que son los inversionistas de la tierra para búsqueda de zonas para sembrar commodities, en especial el tema de palma africana. Es decir, el mercado mundial de tierras empieza a generar la aparición de un actor estratégico que es el que está buscando tierras para proyectos futuros de commodities. Está el sector petrolero, está el sector minero, ¿cierto? Está la antigua guerrilla que, digamos, no tiene una base social importante y que tiene otra visión de desarrollo. Hay grupos indígenas y hay grupos de pequeños campesinos. Entonces, hay una heterogeneidad muy fuerte y con población que también es muy vulnerable. Muy vulnerable, ¿por qué? Porque en una condición de baja gobernabilidad y alta presión sobre la tierra,
pues efectivamente esa es una combinación que es fatal. Y nuestra hipótesis era que la carretera iba a ser el trigger, iba a ser el disparador de procesos de impactos acumulativos entre estas diferentes fuerzas y que iban no solamente a tener un impacto negativo sobre los temas de biodiversidad, sino también sobre la estructura social del territorio. Ese fue el punto de partida en el cual arrancamos. Digámoslo, ¿cuál fue el planteamiento y los resultados que pudimos obtener en esta discusión? Lo primero fue utilizando de manera paralela no solamente los resultados de investigación que estábamos haciendo con los modelamientos de conectividad, los modelamientos de fragmentación, también empezamos a hacer algo que fue poner sobre la mesa la necesidad de analizar los impactos acumulativos y sinérgicos que genera el desarrollo de la infraestructura vial. Entonces, ¿esto qué significaba? Nos tocó empezar a hacer ensayos y pruebas y obviamente miles de ecuaciones y algoritmos para tratar de entender cómo era que funcionaba estas variables que iban a estar impactando medio ambiente y grupos sociales, ¿cierto? A partir de la carretera. Entonces, obviamente, poder definir cómo hacía un impacto acumulativo, por ejemplo, el tema vial con el tema de especulación de tierras, el tema de especulación de tierras con el tema de deforestación, ¿cierto? El tema de narcotráfico, ¿cierto? Con el tema de ganadería, porque entonces se lo potencializaba como mecanismos de lavado. Y otra cosa que era absolutamente impensable en ese entonces y que empezamos a tratar de modelar, era cuál era el impacto de perder el ejercicio de autoridad de un grupo legal con una muy baja y muy lenta presencia gubernamental en el recambio de ese poder territorial, que era el que hasta el momento había mantenido una frontera agropecuaria estable. Obviamente, y en eso, pues, debo decirlo, lo que hicimos fueron básicamente muchos modelamientos prospectivos, en mi concepto todos especulativos, porque ninguno fue capaz de, por ejemplo, a la luz de lo que está sucediendo hoy, ser capaz de dimensionar lo que significaba el impacto sinérgico de todas estas variables. O sea, hoy en día, para mí es absolutamente claro que fuimos todavía muy conservadores y muy modestos. Y esto se los digo porque hace poco estábamos trabajando con los colegas de Conservation Strategy Fund y el PAM, que ustedes muchos deben conocer. Y cuando yo veía precisamente, cuando se veía un poco lo que eran los posibles impactos de deforestación que se plantean para carreteras, sean de primer orden, o sea, vías nacionales o terciarias, todavía estamos hablando de cosas extremadamente subdimensionadas porque no tenemos claro el efecto que juega precisamente las condiciones de gobernabilidad territorial y de otras variables que hacen impactos sinérgicos negativos. Eso, digámoslo, como el primer aspecto. Y poder, digámoslo, decirlo así abiertamente, era también señalar y demostrar con el paso del tiempo que los instrumentos de evaluación que tienen los gobiernos, en este caso las evaluaciones de impacto ambiental, son absolutamente insuficientes a nuestra manera de ver, para poder establecer los impactos reales, y lo segundo, para establecer medidas de mitigación y compensación que ayuden en algún momento cuando se define que efectivamente las carreteras tienen algún nivel de viabilidad. Es más, creo que precisamente por eso también hay un error que para nosotros fue muy evidente, y es en la medida en que no se hacen evaluaciones en otra escala, sí, evaluaciones ambientales regionales, que incluyan efectos acumulativos y sinérgicos, no es posible determinar a ciencia cierta y con mayores niveles de objetividad cuándo hay viabilidad o no de las carreteras. El problema es que se está partiendo casi que con la sola información de las evaluaciones ambientales, es insuficiente porque no contempla los impactos acumulativos y directos en derecho de vía, o sea, una cosa absolutamente minúscula para lo que es la real dimensión del proyecto. Y por eso, además, entonces siempre se parte casi que automáticamente que los proyectos van a tener simplemente medidas de mitigación y compensación, más sin embargo no se contempla decir no, evitar, es decir, incorporar jerarquía de mitigación. Y como primer paso,
evaluar si es viable o no es viable proponer un proyecto en ciertas zonas. Es decir, el no-go zones es definitivo en este proceso y para eso tener la escala más amplia de análisis también. Nos pareció importante también revisar aquí en el segundo nivel el tema de la identificación de los corredores regionales de conectividad. Me parece que es súper importante porque en la medida en que podemos salirnos de los análisis viales de impactos directos y pasar a una escala regional, escalas de análisis a nivel de paisaje, ¿cierto? En donde podamos espacializar y dimensionar todos los impactos acumulativos y sinérgicos. Eso también nos lleva a entender que, ok, donde tenemos zonas de intervención, porque no todo van a ser áreas de conservación estricta, ¿cierto? Y vamos a tener matrices de intervención fuerte. Es posible trabajar sobre estrategias de mantenimiento de corredores de conectividad para precisamente focalizar allí los esfuerzos de mitigación y manejo de offsets, que no necesariamente están involucrados en la legislación. Y eso fue, digámoslo, bastante importante porque fue la manera en que nosotros abordamos políticamente la discusión. Es decir, nosotros no entramos diciendo no al tema de la carretera que estaba planteada, simplemente dijimos, bueno, ¿cuáles serían unas condiciones en que podría haber un balance de mitigación para romper un corredor biológico de semejantes características cuando tenemos unas condiciones de deterioro ecológico, de unas características de proyectos de ingeniería de muy mala, cuando tenemos contabilidad compleja, cuando tenemos informalidad en la tenencia de la tierra, y sobre eso iniciamos para poner un estándar lo suficientemente alto, de manera que sobre el eje de conectividad pudiéramos mantener entonces la atención de la discusión regional. Y eso es importante porque a la final encontramos como, en algunos casos, la infraestructura vial también puede ser una oportunidad para la proyección de corredores de conectividad en diferentes escalas. Cierro aquí, pues, obviamente, con el tema de la jerarquía de mitigación. Para el caso colombiano, yo les quiero señalar que lo primero que arrancamos fue mirando que el impacto acumulativo de vías primarias y vías rurales pequeñas, aquí los llamamos de tercer orden, es decir, el impacto acumulativo entre las vías nacionales y las pequeñas vías que se generan alrededor de un gran proyecto vial es probablemente en donde está uno de los mayores impactos acumulativos que se dan en términos de infraestructura vial. Eso nos permitió muy rápidamente demostrar con datos de campo y en particular con los datos socioeconómicos del cambio en el valor de la tierra, uno, y dos, el cambio inclusive en el mismo uso de la tierra que iba virando precisamente por las expectativas de valorización del suelo, estimulaba el desarrollo de nuevos tejidos viales, de nuevos redes, aquí lo llamamos conglomerados viales, ¿sí? Que al estar conectados con un gran eje, obviamente habían disparado. Nosotros encontramos que a más de casi 200 kilómetros de distancia del eje vial principal que se había proyectado, uno, había cambio en el valor del suelo y dos, empezaban a estimularse pequeñas conexiones viales de vías pequeñas, de vías rurales, que estaban asociadas a la expectativa de estar conectados a un gran corredor. Entonces, en ese sentido, obviamente, también pusimos sobre la mesa la necesidad de evitar de entrada una gran cantidad del desarrollo de pequeñas mallas viales regionales. Y pusimos en Colombia algo que para mí es importante señalar y fue la necesidad de que entendiéramos que el posconflicto, no solamente por la acción de la guerrilla, sino también por grupos de economías ilegales, por la informalidad, por la falta de planeación territorial, por muchas cosas, nos había dejado una grandísima cantidad de vías no planificadas, que su efecto conjunto, por más de que fueran de pequeña escala, era inclusive muchísimo mayor en sus términos de su impacto negativo que las proyecciones viales, digámoslo, de gran escala, que podrían tener mayores mecanismos de mitigación y compensación. Eso me parece importante señalar porque, digámoslo, hoy todavía dentro de las lecciones aprendidas tenemos la identificación de muchos ejes viales de pequeña escala a nivel local que deben ser o suprimidos, abandonados definitivamente o no estimulados. O sea, y eso es muy, muy importante de señalar porque obviamente
cuando empezamos a ver la confluencia entre las pequeñas vías con las redes principales, allí podemos encontrar los principales efectos de fragmentación que nos generan las carreteras. Con todo esto que estoy mencionando, pues obviamente encontramos que había un punto central en nuestro planteamiento, y fue que antes de empezar a hablar de estándares de ingeniería para infraestructura verde, que era lo que muchos estaban esperando, aquí en el Ministerio de Transporte, nuestro planteamiento fue que debíamos hacer una estrategia cuyo foco estuviera en la revisión de las restricciones del uso del suelo desde el ordenamiento territorial y en los acuerdos sociales sobre uso del suelo. ¿A qué me refiero con esto y asociado al tema que mencionábamos de corredores de conectividad? Que sobre la hipótesis de que íbamos a tener de todas maneras unos niveles de fragmentación ecosistémica a la conectividad, nosotros debíamos generar unas estrategias de planificación de uso del suelo con los municipios y con los departamentos, ¿sí? Que son los gobiernos regionales y locales, que nos permitiera, por lo menos desde la perspectiva legal, garantizar unas zonas en donde la fricción a la conectividad no fuera tan alta por cambios de uso del suelo que pasaran de bosque a pradera. Entonces, la búsqueda de sistemas alternativos diferenciados que privilegiaran el mantenimiento de algún tipo de cobertura forestal, número uno. Y número dos, recogiendo el tema de los cuerpos de agua, ¿cierto? De la red de drenajes de cuerpos de agua como un elemento central que permitía, uno, legalmente preservar importantes zonas de bosques riparios, pero dos, también corredores de movilidad de fauna, en particular de grupos de especies dispersoras claves, que nos permitían a nosotros focalizar corredores de conectividad mucho más pequeños, mucho más finos dentro de la gran matriz de intervención. Eso nos permitía, digámoslo, trabajar en otro modelo que además los acuerdos sociales nos permitiera. O sea que pudiéramos tener tanto acuerdos sociales para manejo de corredores focalizados en red de drenaje, nosotros llamamos estrategia de capilaridad, pero por el otro lado, planificándolo desde el ordenamiento territorial y desde la planeación del uso del suelo que debía quedar consignado en los mecanismos de planeación territorial de los gobiernos regionales y locales. Esto también lo logramos subir a nivel nacional, porque cuando dijimos, bueno, y miramos un poco el modelamiento de impactos acumulativos nuestro, nos dio que en esos 200 kilómetros de eje vial que se iba a proyectar, más o menos 1 millón de hectáreas. Bueno, ya todas las de 1 millón de hectáreas, pues obviamente esto requiere de unos niveles de intervención mucho más altos desde la planeación espacial del territorio, ¿cierto? Y fue cuando empezamos a pensar que se requería, ustedes recuerdan el mapa original, la creación de áreas de conservación regional que nos permitieran acercar los puntos de partida y puntos de llegada de los nodos de conectividad. Ese fue el primer punto. Entonces, uno, la creación de áreas de restricción. Dos... Que si les puedo repetir un momentico lo del 1 millón de hectáreas, de ahí que se les perdió un momento la señal. De ahí para allá. Bueno, voy a tratar de... Gracias. Trate un momentico. Sí. Entonces, vuelvo a recordarles que veníamos haciendo el modelamiento de los impactos acumulativos y sinérgicos, ¿cierto? Sobre esos 200 kilómetros de vía y con todas estas variables que les he mencionado, la afectación debido a la expectativa, ojo con lo que estoy diciendo, es la expectativa de un corredor vial, que se iba a hacer de una carretera primero, era de más o menos 1 millón de hectáreas. Yo les conté hace unos minutos que más o menos a 200 kilómetros de ese eje vial, el valor del suelo empezó a cambiar desde que se hizo público que iba a haber un proyecto de ese tamaño, ¿sí? Porque toda la dinámica económica regional varió en función de esa expectativa porque se iban a conectar nuevos mercados e iba a haber un potencial cambio del uso del suelo. Precisamente esa señal fue la que nos dijo a nosotros, debemos hacer nuestro esfuerzo para incidir en cómo hacer cambios del uso del suelo a nivel legal con los municipios y los departamentos, pero también cómo pensar en un proceso regional mucho más grande de cambio de uso del suelo que implicaba la creación de áreas de conservación que disminuyeran, por lo menos legalmente,
el espacio de fricción a la conectividad en donde posiblemente quedara el eje vial y todo lo que iba a generar esa transformación del ecosistema en el núcleo del corredor. Ok. Dijimos, bueno, y tenemos las dos opciones, o podemos mostrar que si van a hacer una intervención la tienen que hacer con muy altos estándares, y ese estándar va a significar la creación de unas áreas regionales de conservación que hagan un cinturón sobre la zona de intervención vial, número uno. Dos, el mantenimiento de una gran cantidad de corredores de conectividad a través de una estrategia de capilaridad, focalizando los cuerpos de agua como corredores de conectividad y toda la protección, digámoslo, de corredores de especies críticas que habíamos identificado en los procesos de monitoreo, ¿cierto? Un proceso, además, de fortalecimiento de cambio en el uso del suelo que cambiara la matriz de praderas hacia sistemas agroforestales que nos permitieran acompañar los corredores de conectividad. Y finalmente también hacer un estudio detallado de ingeniería para ver cuáles eran los modos, los modelos de infraestructura y de ingeniería para garantizar, primero, que todos los puntos de pasos hidráulicos de la vía fueran pasos de fauna, ¿cierto? Fueran acuáticos, terrestres o aéreos, ¿sí? Tenemos en esos 180 kilómetros, tenemos más o menos unos como 120 puntos críticos de pasos hidráulicos. Y digámoslo, cuando hicimos la revisión del proyecto vial, de la ingeniería que estaba proyectando esto, pues les quiero decir que la empresa que lo estaba haciendo es una empresa socia de Odebrecht, que ustedes todos conocen, que ha hecho carreteras de grandes distancias aquí en Colombia. O sea, no estábamos hablando de una empresa pequeña. Y sin embargo, no había uno solo de los 180 kilómetros que tuviera un puente, un box culvert o una alcantarilla dimensionadas adecuadamente para que a su vez fueran pasos de fauna. ¿Qué quiero señalar con esto? Que desafortunadamente los estándares de ingeniería, ¿sí?, que se tienen para estos tipos de carreteras y de ecosistemas en particular, no están adaptados para nada, pero absolutamente para nada para generar los pasos de fauna. ¿Y cuál es el punto con los pasos de fauna? Mire, que ustedes pueden tener todo el ejercicio regional que quieran en cambios de uso del suelo, mejorar las matrices sin ningún tipo de restricciones en tiempo ni en carga. Olá a todos. Sabemos que Rodrigo está com probleminha de internet no momento. Sim. Vamos esperar. Imaginamos que vão volver. Parece que voltou. Hola, hola. Olá. Olá. So they need to share the screen again. Sí. Necessitam compartilhar a... ¿Nos están escuchando? Ahora Sí, sí, ahora sí, de nuevo. ¿Nos están escuchando? Sí, Hola, ¿nos están escuchando? ¿Sí? Sí, muy bien. sí, muy bien. Pero hay que compartir la pantalla. Denme un segundo, les compartiré la pantalla. ¿Tiene? ¿Listo? Sí, ok. Bob, Sí. Tenemos más 5 minutos. 5 de No, 15, ¿no? 15. 10 minutos. 10 minutos, puede ser. ¿listo?
Sí, listos. Bueno, entonces, Ministro del Parque Chiribiquete, no sé qué. Haces así, entonces no es por abajo. Es por abajo del cantón de Chiribiquete. Es el medio de Chiribiquete y el Oh, Guayas. Andrés. Mute. sí, correcto. Es entre Chiribiquete y la Macarena, correcto. Es entre Chiribiquete y Macarena. Entonces, bueno, podemos decir que en el resumen, qué es lo que definimos que había que hacer con todo esto que estoy mencionando, todos estos antecedentes. Uno, el enfoque de intervención temprana, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos que simplemente hacer la intervención desde los procesos de diseño y trazado de las vías para poder tener algún nivel de intervención. De lo contrario, se vuelve imposible el ejercicio de definir desde la planeación territorial lo que es conveniente o no. Y en ese sentido, desafortunadamente, en el sector ambiental generalmente se reacciona es cuando ya están los trazados y ya están los diseños. Y ese es un error, digámoslo, estructural. Lo segundo, un análisis de nivel regional por el efecto de los impactos acumulativos. O sea, no se puede seguir trabajando sobre esquemas de evaluación de impacto. Tercero, un mecanismo interagencial, ¿sí? Es absolutamente imposible de trabajar el tema de impactos desde la perspectiva ambiental y dejar por fuera lo que tiene que ver con la planeación territorial, que en mi concepto es lo que permite garantizar efectivamente que haya un resultado efectivo para el mantenimiento de conectividades. De resto es imposible, si no es desde el uso del suelo. Usted puede tener la mejor inversión en lo que es ingeniería, pero sin planeación territorial no lo hace. Lo otro es de la participación social, el tema de los cambios de uso del suelo y el mantenimiento de conectividades funcionales tiene que ser con la gente, de lo contrario no funciona. En el tema de restricciones del uso del suelo y aplicación de la ley, si no se tiene esa capacidad, los procesos de deforestación llevan por la expectativa de uso del suelo, y eso es algo que desafortunadamente aquí es lo que menos se tiene, con lo que menos se cuenta, ¿cierto? Trabajar los temas de corredores verdes y estructuras de capilaridad, me parece que allí hay una posible sinergia con el sector de transporte, ¿cierto? Porque siempre la estructura de capilaridad va a ser un determinante para que haya obras de hidráulica en ingeniería que requieren un nivel de inversión, y allí hay una potencialidad para trabajo conjunto, ¿cierto? Y lo otro, mantener información pública. Gran parte de lo que hicimos se debe y a los resultados, a que mantuvimos siempre una ventana de participación en medios de comunicación que hicieron que el tema de la carretera se volviera un debate nacional. Y eso ha sido una de las grandes lecciones que nos ha dejado en los últimos años el tema de los proyectos en ambiente. Yo me quisiera ir más allá del tema de dónde están los resultados. Yo creo que uno, por primera vez logramos que en Colombia se incluyera los corredores de contaminantes ambientales para un caso de infraestructura, sino en lo que sea, digámoslo, en los planes de ordenamiento territorial, tanto de los departamentos de Guaviare y de Meta, el tema de los corredores se incluye. Eso es primera vez. Segundo, corredores también como un determinante para la planificación vial por primera vez en la historia nuestra. Por primera vez también salió, ya tenemos un listado identificado no solamente por el sector ambiental, sino de transporte, de las vías que no deben ser estimuladas nuevamente para generar nuevos directos. Lo segundo, a partir del ejercicio de modelamiento, fue que gracias a este proyecto pudimos proponer la ampliación de Chiribiquete. Y no solamente la pudimos proponer, sino que finalmente lo logramos. Entonces, recuerden ustedes que en el modelamiento que nosotros hacíamos del 1.000.000 de hectáreas, ¿sí? Del 1.000.000 de hectáreas de impactos, eso nos ayudó precisamente a hacer la propuesta de ampliación de 1,5 millones de hectáreas más de Chiribiquete que hoy en día tenemos y que hace el cierre del corredor de conectividad.
Pues obviamente allí se generó la información técnica, se hizo la consulta previa, se hizo, digámoslo, toda la ruta de esto. Pero lo que me parece más importante es, quedó un precedente de que las áreas protegidas, las áreas de conservación, son una respuesta directa que debe acompañar las propuestas de infraestructura que van a hacerse en áreas sensibles y que, digámoslo, no van a tener posibilidad de ser evitadas. Y eso es importante porque eso es lo único que en mi concepto puede permitir que haya ejercicios de conectividad entre grandes áreas. También al mismo tiempo hubo la creación de unas áreas regionales de conservación y manejo sostenible con comunidades locales dentro de las zonas de conectividad funcional en la mitad del corredor. Eso también me parece importante porque entonces el tema de los cambios de uso del suelo, fíjense cómo se empiezan a reflejar aquí con estas áreas de conservación regional, ¿cierto? Y por el otro lado, pues un trabajo muy, muy importante con población local para generar modelos de reconversión de sistemas productivos que priorizaran el tema del mantenimiento forestal o agroforestal para las zonas de corredores de conectividad. También, obviamente, pues surgió inmediatamente cuando se hicieron los inventarios la posibilidad de trabajar áreas asociadas al turismo especializado, turismo de observación de fauna, observación de aves, que iban a estar proyectados en las zonas donde querían mantener los corredores en las zonas de capilaridad, es decir, las zonas de conectividad hídrica. El otro aspecto, pues digámoslo, haber señalado y haber identificado la relación directa entre la necesidad de tener formalización en la tenencia de la tierra en las zonas de impacto directo de las vías. La informalidad, es decir, la no generación de mecanismos de tenencia de la tierra, de titulación de tierras alrededor de las vías, es el principal determinante en la expansión de la apropiación ilegal y por lo tanto en la deforestación. Y bueno, eso, digámoslo, para nosotros es importante que, a pesar de que se ha demorado mucho más, por fin hemos logrado, y ya el gobierno lo pone como primer determinante a nivel nacional de la deforestación, es la apropiación de tierras, ¿sí? Pero que además está ligada precisamente a las expectativas de desarrollos viales que están empujando grandes proyectos de infraestructura o de agroindustria. Bueno, ya les hablaba de las propuestas de uso sostenible del territorio. Algunas más exitosas que otras, pero digámoslo, hay la convicción de que un proyecto de desarrollos viales, sean terciarios o sean de primer orden, que se vayan a hacer sobre esa región, pues deben tener definitivamente un componente de uso sostenible o de lo contrario los proyectos económicos no funcionan. También se avanzó por fin estamos en este momento trabajando con los compañeros de WWF finalizando las guías de infraestructura verde para carreteras en Colombia. Eso es parte de un resultado de haberlo logrado involucrar en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una ley para Colombia. Y digamos lo que en este momento ya tenemos por lo menos la diferencia y eso apunta directamente a que en los proyectos deba ser contemplado de manera vinculante los presupuestos necesarios para que la infraestructura esté adecuada a condiciones de sostenibilidad y en particular a que sean mucho más permeables en términos de corredores de conectividad para zonas de alta sensibilidad. Y pues obviamente se hicieron los primeros ejercicios de pasos de fauna, de pasos aéreos, de pasos también sobre cuerpos de agua y de capacitación y formación sobre cuerpos de ingenieros, no solamente del Instituto Nacional de Vías, sino de ingenieros locales que también muchas veces son los que tienen más impacto en las vías terciarias. Se hizo por primera vez una evaluación y no solamente la evaluación, sino la propuesta de alternativas para manejos de pasos diferenciados, digámoslo ya de mayor envergadura en términos de generación de viaductos, generación de pasos subterráneos, en comparación con lo que clásicamente los ingenieros hacen, que es mini puentes que se convierten básicamente en diques en la región amazónica con todos sus impactos. Finalmente, ¿cómo cerramos esto? Bueno, primero que todo, determinamos que la región requería, como región, era el desarrollo de vías terciarias, es decir, de pequeños rurales. No era necesario la construcción de una carretera de gran envergadura que iba a responder básicamente a las necesidades del sector petrolero y del sector de la palma africana, que tenían ese territorio en perspectiva para hacer
por ellos y evidentemente lo que pedían del Estado era la construcción de una gran vía. Para la población local, con una pequeña vía rural, uno. Y dos, con el uso de formas intermodales, es decir, del transporte hídrico con alta eficiencia, con eso se podría perfectamente solventar las necesidades de transporte local. Lo segundo, se mantuvo y se mantiene a la luz de hoy una discusión pública nacional de lo que es el impacto de la proyección de vías a nivel nacional. Pues ahora venimos con otro gobierno y obviamente van a venir con una nueva carga de presión desde el sector minero, desde el sector petrolero y de la agroindustria. Afortunadamente es una discusión nacional. Lo tercero que ya tenemos algo muy importante y fue que un presidente de la República adoptara los resultados que obtuvimos durante este proceso. El presidente sobre el ministro de Transporte dijo, no se hace la carretera, no le damos los presupuestos necesarios y priorizamos la ampliación de Chiribiquete, la creación de las áreas regionales y un mantenimiento básico de la infraestructura local para los campesinos. Esa decisión es la primera vez que la logramos en Colombia. O sea, es la primera vez que logramos involucrar más allá de un ministro a un presidente, ¿cierto? Para que diga, mire, por consideraciones ambientales que están más allá del marco legal, por los resultados técnicos de lo que se nos han mostrado, esa carretera nos podría ampliar perfectamente la frontera agropecuaria, acabar con toda nuestra estructura ecológica, grandes áreas protegidas y lo vamos a hacer. Y además de eso, logramos la ampliación de Chiribiquete, que de hecho hoy en día nos está manteniendo esa estructura ecológica principal, esa gran conectividad estructural entre los Andes y la Amazonia. Y bueno, eso es un poco lo que logramos hasta ese momento y creo que en general son los grandes temas que logramos abordar durante este proceso y yo creo que ya lo importante sería poder hablar con ustedes. ¿Me están escuchando? Oh my God. Bob. ¿Qué tal que no me hayan oído? Bob. No, sí se escuchó Marta. Todo, Rodrigo. Bueno, gracias. Pero sí está muy raro porque no veo a la demás gente conectada. Yo creo que pueden verificar por otro medio tal vez. Hello. Hola. No comments. No, escucha, Rodrigo. Rodrigo. Sin palabras. Alguien que me ayude, hermano. Bueno. Espérate un momento que estamos organizando. Hola. Hola. Ah, ya. Vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces, muchas gracias. Pues, you have any question, any comment, just prepare it. And, estamos preparando las preguntas para ti. Muchas gracias, Rodrigo. Bob tuvo que salir un momentito a recibir una llamada urgente, pero Eduardo, no importa. A ver, si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta también, Martín, Camila. They are all muted, but they can unmute themselves. I know, but we need to say that if they have questions. Sí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, Rodrigo. Están aquí Camila, Sofía, María Alejandra, Wesley, Alberto, Jesús, Martín, Cecilia. Rodrigo. Sí, yo tengo un pequeño comentario y pregunta. ¿Me escuchan? Alberto. Sí. Por favor, dinos tu nombre primero y porque no sabemos quién está hablando. Hola. Yo soy Martín Pérez, soy el coordinador de inclusión social y ambiental de TNC. Okay. Rodrigo, ¿me estás escuchando? Sí. Ok. Bueno, no, pues primero que todo, felicitar a la Fundación Colombiana por el Desarrollo Sostenible, por este trabajo. Es un trabajo que he sido testigo que se ha iniciado he sido testigo en los últimos 7 años, seguro viene desde atrás también con la historia de Rodrigo. Y
siento que hemos sido acertados en ver la ingeniería desde un punto de vista asociado a las alternativas viales, pero una vez ya se asume que la construcción y que la conectividad se va a solucionar con una carretera. Mi pregunta, Rodrigo, es si ustedes han avanzado en la ingeniería y la intermodalidad en un sentido más amplio. Si hemos empezado a mirar cuáles son las necesidades de conectividad y cuáles son los modos asociados sin llegar antes o previamente a la conclusión de una carretera. Si, por ejemplo, tenemos datos de ingeniería asociados a cuáles son las necesidades de transporte en la conectividad San José, el Guaviare, San Vicente del Caguán, cuál es la viabilidad de construcción de otros modos como un tren, navegabilidad del río, qué partes navegables, qué partes no, qué tan costo efectivos serían estos modos, transporte aéreo. En este sentido, antes de llegar a entrar a la intermodalidad de la carretera, si se ha hecho algún tipo de este análisis. Gracias. Gracias, Martín. ¿Puedes, por favor, poner en silencio tu micrófono para... Ya está. Ya ¿No? Ok. Ya está. Sí. Ahora Rodrigo está ahí para contestar. Rodrigo. I'm chatting with them. No, sí. Ah, Está muted. hola, No Rodrigo, no escucho nada. escuchamos. También. Rodrigo, estás en mute, tienes en mute tu micrófono. Right there. ¿En la pantalla? ¿Menos? Ahora Rodrigo. Hola. Sí. Yes, sí, ya vemos. Ay, qué bueno. La pregunta es, si alcanza, o sea, si alcanzó a escucharse la última parte, lo que terminé de cerrar, o sea... Sí, se escuchó todo. Ok, perfecto, listo. Entonces estoy atento a cualquier pregunta o comentario. Ah, bueno, voy a repetir la mía, Rodrigo. Claro que sí. Bueno, allá. Van a ver qué tan consistente soy con las preguntas. No, Rodrigo, un saludo y le cuento que ya no estoy trabajando con el ministerio, ahora estoy trabajando con The Natural Conservancy. Creo que te habías reunido con mi jefe en los inicios del proyecto. Estamos trabajando en un proyecto de mejores prácticas socioambientales en la Amazonía y tenemos todo un capítulo de trabajo con intermodalidad. Entonces, por eso es la razón de la que estemos acá participando. La pregunta en concreto es, tú nos mostraste los avances en análisis de ingeniería. Y cuando uno mira la ingeniería, se parte de los análisis cuando ya se acepta que la conectividad es una carretera. Entonces empiezan a mirar el diagnóstico ambiental de alternativas, por dónde va la vía, y una vez decidido eso, pues qué acciones para mejorar la capilaridad se pueden hacer. Entonces, los pasos de fauna y demás. Mi pregunta es si se han hecho análisis antes de llegar a la conclusión que la conectividad sea una carretera. Y análisis en el sentido si tenemos estudios de costo-efectividad de líneas de trenes, transporte fluvial, transporte aéreo, si esto se ha mirado o crees que es pertinente mirarlo en una etapa previa a definir que el modo de conectividad y la necesidad de conectividad ya es un trazado vial de estilo carretera. 100%, la pregunta es absolutamente pertinente. Cuando hablábamos de que había, pues no sé si lo alcanzamos al principio, paralelo a esta vía, paralelo hay un río navegable. ¿Sí? Y perfectamente, claro, pero nosotros no tuvimos en ningún momento la oportunidad de desarrollar los estudios económicos, pero nuestra opinión al final del proceso, pues no lo dije ahorita. Uno, para el tema de la conectividad terrestre de los campesinos, efectivamente vías locales, terciarias, son factibles. Creo que sí lo señalé, transporte fluvial, no solamente para pasajeros, sino para carga. En nuestro concepto es más eficiente a través del sistema terminal, 100%. ¿Qué nos falta desarrollar, Camilo? Sí, los estudios económicos. Acabamos de terminar, lo señalé, un estudio de proyecciones económicas y definitivamente, pues me toca decirlo muy tristemente,
hay un componente de sobrecostos muy altos a nivel regional y yo lo asocio directamente a los temas de corrupción. Y en ese sentido, digámoslo, en cualquier valoración económica, vamos a ver que la última alternativa realmente sería el del transporte carretero. Entonces, no necesariamente habría que partir de que todos los sistemas de conectividad deben ser de transporte carretero terrestre, sino por el contrario, partir de los otros sistemas. ¿Cuál es el punto de quiebre o el punto de debilidad, Martín? Que desafortunadamente Colombia todavía está en un nivel muy, muy bajo de desarrollo de sistemas eficientes energéticos para transporte fluvial. Entonces todavía dependemos de sistemas muy ineficientes que pueden no necesariamente mostrar el desbalance que hay entre un sistema y otro. Pasa lo mismo con el sistema aéreo. Sistemas subsidiados como los que hay en el Perú han mostrado que son tremendamente más eficientes para hacer conexiones de poblaciones aisladas, que es lo que tenemos aquí en Colombia, pero ellos tienen mucha más efectividad en que hay una decisión política de soportar eso versus los costos ambientales y sociales que genera un proyecto vial. Digámoslo que ese es un camino en el que tenemos que andar, uno en el de mostrar las otras opciones económicas, dos, en priorizar el desarrollo de sistemas energéticamente más eficientes, ¿cierto? Y tres, en que no estemos discutiendo sobre trazados y diseños que ya estén preaprobados, sino pasar a la fase anterior. Y es discutir, uno, si es necesario, y dos, basado sobre intermodalidad, no sobre el sistema carretero como primera opción. Súper. Alguém mais? Primeiro, eu queria pedir comentários da Colômbia, os participantes da Colômbia. Algum comentário ou pergunta? Martín es de Colombia. Sim. Depois, Martín. Hola. Hola, Sofía. Hola. Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Yo creo que, pues igual, Rodrigo dio todo, pues el contexto y de verdad que es un proyecto que ha dado muchos elementos y resultados como tal para que podamos trabajar en que esas experiencias puntuales y esas experiencias de campo permitan tener la discusión en los niveles nacionales. Y yo creo que eso es muy valioso y ha sido muy importante tanto para la Fundación como para W. Pues W también, digamos, hizo parte de otra experiencia que fue la variante San Francisco Mocoa en el Piedemonte andino-amazónico, donde también pues tuvimos otras experiencias en las cuales lo que identificamos es la necesidad de que esto se escale a nivel regional y a nivel nacional. Y ahí pues creo que Rodrigo lo mencionó y ha sido, digamos, un esfuerzo en el que seguimos trabajando con los ministerios de Ambiente y Transporte para generar los lineamientos de infraestructura vial verde. Digamos, un primer marco de referencia que permita, precisamente como lo mencionaba Rodrigo, que este enfoque de intervención temprana se aplique desde quien es el ente ejecutor de las políticas, de los planes y de la gran mayoría de los programas, y que estos sean unos lineamientos desde el nivel nacional hasta ya lo puntual en el nivel regional y local. Y ahí pues creo que hay todavía una gran oportunidad de trabajo y de seguir avanzando en desarrollar estos lineamientos y que algún día podamos llegar incluso a unos estándares de este tipo de infraestructura dependiendo de dónde se desarrollan. Por ejemplo, en la Amazonía podríamos tener una región que es tan peculiar, ¿cierto? Y que tiene sus propias características, poder decir, bueno, si aquí vamos a hacer un tipo de infraestructura, ¿qué tipo de infraestructura hay que desarrollar específico para esta región? Entonces creo que pues que ahí todavía hay una gran oportunidad de trabajo. En la Fundación IW pues estamos tratando de avanzar en que estos lineamientos al menos sea la primera versión donde el país muestre cuál es esta visión y cuáles son las acciones siguientes para implementar estos lineamientos, que en parte Martín también tienen el análisis de por qué siempre vamos y definimos que la mejor conectividad es una carretera. Y digamos que ahí también hay una oportunidad en las etapas tempranas de planeación de poder entender cuál es la función social y económica que tiene conectar
las actividades económicas o conectar las poblaciones y si una carretera es la mejor opción para hacerlo. Tal vez esa pregunta todavía en las etapas tempranas de planeación no se hace o no se hace ese análisis tan riguroso de identificar efectivamente cuál es la mejor oportunidad de conectividad económica y de las poblaciones. Finalmente la infraestructura pues va a servir va a tener un servicio social. Entonces, pues social y económico. Entonces, eso también, digamos, es algo que hemos discutido y que nos parece muy importante empezar a pensar que no solamente las vías o las carreteras son la opción sobre la cual hay que entrar a evaluar los aspectos ambientales y sociales. Yo solo complementaría allí los retos y desafíos a los que nos estamos enfrentando aún y tienen que ver con eso último que ha mencionado María Alejandra, relacionado con visiones de desarrollo, ¿no? ¿Cómo lograr en estos procesos de toma de decisiones en una etapa temprana la intersectorialidad? Es decir, en esos análisis económicos o en esos análisis un poco más integrales, proyectando un desarrollo, pues meter todas estas variables, ¿no? Como incorporar todas esas visiones sectoriales y otras, digamos, aristas del desarrollo claves para poder tomar una decisión, digamos, de una forma más integral, ¿no? Eso sería nuestro comentario por ahora. Ok, gracias. Rodrigo, ¿quieres responder? Básicamente, voy a volverlo a repetir. Desafortunadamente, yo creo que es que no es que no se hagan la pregunta. Pues vuelvo a insistir en este tema. La pregunta se la han respondido varias veces de por qué ellos privilegian el tema carretero. Y yo creo que está asociado a los grandes recursos económicos que se manejan allí, ¿sí? Y a que eso es un mecanismo de corrupción regional. Es el mejor mecanismo que existe hoy en día, ¿cierto?, para hacer todos los procesos de cooptación política a nivel regional. Es por eso. Y por eso hoy en día, y no solamente en Colombia, todos los procesos de gran contratación y de corrupción están asociados al tema de infraestructura. Y para completar, pues, como muy de acuerdo con Rodrigo, en nuestro caso con la variante San Francisco-Mocoa, una intención de construcción de una variante desde hace muchos años que ha sido caballito de batalla político en muchos momentos. Entonces, digamos que la infraestructura sí es una buena excusa que apalanca pues estos intereses, como menciona Rodrigo. Jesús, yo creo que usted quería comentar. Está en mudo. Sí, yo quería hacer como... O sea, yo sé que Rodrigo tiene su foco en el pie de monte. O sea, más en el lado del Amazonas donde están los blancos, por decirlo, donde hay una colonización mucho mayor de la presencia tanto del aparato territorial como de los blancos mismos, a diferencia de quizá otros sectores como más del Baupés, de la Guainía o del Amazonas, en donde el contexto es un poco distinto a la colonización blanca, donde ya están los primeros los indígenas, pero que también existen como estas amenazas viales, que se pueden, en menor medida, en pistas aéreas y en amenazas viales. Entonces, la pregunta es para Rodrigo como una reflexión. Esas zonas son de áreas no municipalizadas, son áreas que están fuera como de la planificación territorial en estos momentos, que son los gobiernos más conocidos como de Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, como ATI. Y se viene todo un tema también ahora de presiones y de construcciones de pistas aéreas y de pistas y de vías que están directamente relacionadas, por una parte, por solicitudes mineras, extracciones de oro y también extracciones de tala de bosque. Entonces yo le quería preguntar a Rodrigo, ¿cómo ve él que esa zona todavía siga siendo un área no municipalizada, esté fuera de la planificación territorial? Si es que es positivo ese manejo para los indígenas, que siga como preservándose así de esa forma, o si es necesario que el Estado colombiano nombre esa área no municipalizada, o el decreto 632, creo que se siga avanzando.
es positivo porque en el fondo si es que eso, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? No sé si fui claro. Gracias, Jesús. De nada. De pronto tú eres claro, el que soy enredado soy yo, siempre. Pero bueno, el asunto es así, Jesús. Lo que nosotros vemos es ya esa fase, digámoslo, de planeación sobre la región que tú llamas Piedemonte, que no es exclusivamente la del Piedemonte, ¿sí? Sino es más bien la zona de transición de la Orinoquia hacia las zonas de grandes resguardos indígenas. Esa fase ya pasó. O sea, digamos, lo que yo veo en este nuevo gobierno es que va a haber un impulso mucho mayor, muchísimo más fuerte de lo que avanzó en lo anterior, en términos de hacer esa conectividad, y esa conectividad va a ser intermodal, lo cual no quiere decir que sea mayoritariamente fluvial o aérea, sino creo que va a seguir siendo mayoritariamente terrestre. Creo que no va a haber, y eso es lo que hemos experimentado nosotros, no es suficiente capacidad política y de gestión todavía de los resguardos indígenas para impedir que ese gran planeamiento de integración se esté dando. Y lo voy a mostrar con datos. Esas carreteras a 200 kilómetros que yo señalaba que se habían cambiado y que se habían conectado con el gran proyecto vial son sobre territorios indígenas en el Baupés. Esas carreteras ya están llegando allá. De hecho, parte del aprendizaje, no sé si la palabra sea la misma en todos los países de la cuenca amazónica, se llama segmentación. La segmentación es una estrategia que se utiliza desde la ingeniería y desde la práctica de transporte, en donde para romper las dificultades legales que existen por procesos de licenciamiento, consulta previa, estudios, diseños, ¿cierto? Que pueden tener grandes trazados viales, lo que se hace es fragmentar, ¿sí? Y hacer las cosas por pedazos, inclusive en vías de diferentes categorías. Y eso es lo que hoy en día está sucediendo en esos resguardos del Baupés. Hoy en día están llegando, de hecho, ya llegó la gran conexión hacia el Baupés en vías terrestres, ya no solamente vías fluviales, a pesar de que existe un proyecto de intermodalidad desde la región del Guaviare. Y no ha habido ni desde las áreas municipalizadas o con potencialidad de ejercer como autoridad pública en áreas municipalizadas, no ha habido una interlocución política frente a eso. Hoy en día se están construyendo pequeños trayectos estratégicos de 2, 3, 5 kilómetros en áreas que van a conectar ese gran corredor vial que va hacia el Brasil. ¿Y cuál es la intencionalidad de esto? Pues precisamente el gran desarrollo minero que va a haber en la frontera entre Brasil y Colombia, que es un área que tiene no solamente yacimientos de oro, sino de coltán. Esos son proyectos que ya tienen nivel de madurez económica importante. Y por eso el tema de los indígenas a mí me parece aún más complicado, porque su vulnerabilidad política es cada vez más alta y porque como además no tienen realmente una capacidad de interlocución política conjunta de diferentes resguardos para hablar políticamente frente al tema de infraestructura, pues hoy en día lo que vemos es que a través de la segmentación ya la conectividad con el Brasil y con Venezuela se está dando. Y eso pasa por los grandes resguardos de la planicie amazónica. Entonces yo veo con grandísima preocupación la incapacidad política de las organizaciones indígenas, sean a través de la municipalización o sea a través de las organizaciones de base, para enfrentar lo que se está viniendo. Y no solamente para enfrentarlo, para ponerlo como un punto de negociación. Veo allí una señal de alarma enorme. Gracias, Rodrigo. Vale, compadre. Muy buena respuesta. Ok, eu vejo que estão duas pessoas querendo falar. Rocío primeiro e depois Alberto. Rocío. Jesús, ¿puedes Hola. apagar el micrófono? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Rocío. Perfecto. Hola, buen día, Rodrigo. ¿Qué tal? Mi nombre es Rocío Vázquez, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, de Perú. Yo quisiera saber un poco más acerca de estas medidas de mitigación alrededor de las carreteras que mencionas, mediante la formalización de la tenencia de la tierra alrededor de las vías. Quisiera saber si es que estas medidas de mitigación se han incluido en los planes del sector transporte nacional
cuál ha sido la participación de los diferentes sectores de gobierno. Por ejemplo, en el Perú sería, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Ambiente, y cuál ha sido la participación de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Regionales, locales. Y otra pregunta más sobre los EIAs, si ya se están contemplando la inclusión de los impactos de deforestación más allá de los derechos de vías en los EIAs para carreteras en Colombia. Eso quisiera saber. Bueno. Rocío. Número uno, aquí tenemos una institución que es la encargada del licenciamiento ambiental, se llama Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Digamos que la adopción no ha sido directamente por el sector de transporte para las medidas de mitigación, en especial lo que estábamos hablando de formalización de la propiedad. Ese es un tema que, por el contrario, sí asumió y sí recibió la Agencia Nacional de Licencias. Eso fue para nosotros muy importante. También, ¿y por qué lo digo importante? Porque obviamente cuando se empezó a ver lo que yo les decía, la relación entre especulación de la tierra en áreas que no están formalizadas y proyectos viales y su relación con deforestación, digamos lo que esa fue una de las señales más importantes que nos permitió políticamente hacer la presión para suspender la vía. No ha sido asumido por el sector de transporte. El sector de transporte sigue siendo muy cerrado y con una visión de que cualquier tema que se salga de sus derechos de vía legalmente no tiene que ver con ellos. Y obviamente titulación de tierras se sale de este aspecto. Pero, digámoslo, para el tema de desarrollo de grandes vías como estas, en la medida que además se necesitan recursos adicionales, estamos seguros de que, digámoslo, a través del mecanismo de licenciamiento se va a poder lograr. También, digámoslo, desde el mismo sector ambiental, como regulador, lo que se están poniendo ahora son los condicionamientos de intervención de territorios a través de diferentes proyectos, no solamente de carreteras. Entonces, las medidas de mitigación con enfoque de intervención temprana están siendo más adoptadas por el sector ambiental a través de ministerio y licencias ambientales. ¿Qué fue lo único que, digamos, el sector transporte sí vinculó? Fueron los resultados de la evaluación regional de impactos acumulativos y sinérgicos. Ellos hicieron, porque nosotros pusimos la información sobre la mesa, cuando el Instituto Nacional de Vías recibió el estudio de impacto ambiental, que era el requisito para solicitar licencia. Cuando se hace la comparación entre el estudio de impacto ambiental y la evaluación regional que hicimos, pues afortunadamente el peso ponderado que nosotros teníamos fue mucho mayor y eso nos permitió que el Instituto de Vías devolviera el estudio de impacto ambiental hecho por la compañía, ¿cierto? Porque ese estudio de impacto ambiental le quita todas las medidas de mitigación en cambio de uso del suelo, en titulación de tierras, en apresamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, digámoslo, no ha sido un proceso fácil de vinculación de resultados y de medidas de mitigación por parte del sector transporte. Sí lo ha sido mucho más permeable el sector ambiental en diferentes agencias. Sin embargo, te puedo decir una cosa, es todavía muy insuficiente. O sea, yo no siento todavía, y mucho menos cuando de un gobierno a otro se pierde la memoria y el ministro de Ambiente, el ministro de Transporte vuelve a poner sobre la mesa que los desarrollos viales no sean hechos por falta de plata y no porque no quieran. ¿Sí? O sea, todo lo que logramos en 8 años, en los primeros 6 meses de un nuevo gobierno se puede echar para atrás. Pero bueno, esta es la Latinoamérica en que vivimos. Muchas gracias. Vale. Alberto, yo creo que vamos a terminar en más 5 minutos, 6 minutos. Alberto, el último comentario o pregunta. Rodrigo, muchas gracias por la presentación, bastante interesante. Me llamo... bueno, Alberto, está muy lejos del micrófono. ¿Aló, me escuchan ahora mejor? Sí, te escucho bien, Alberto, adelante. Gracias, Rodrigo, por tu presentación.
A mí me llamó, bueno, por la experiencia que venimos desarrollando aquí desde la estrategia que venimos trabajando, el tema, por ejemplo, de los pasos hidráulicos y de infraestructura natural, ¿no? Que mencionaste. Y claro, mencionaste varias veces también estos vacíos legales que existen al respecto, ¿no? Y pensando justamente en la eficiencia normativa que debería de existir, ¿no? A nivel ambiental y de desarrollo sostenible, de planificación, un instrumento importantísimo es estos famosos evaluaciones ambientales estratégicas, ¿no? Que en nuestros países, en Latinoamérica, has mencionado, hay muy poco desarrollo aún, hay algunas experiencias, pero todavía deben de tomar mucho más fuerza, ¿no? Entonces, en el caso, en la experiencia que tú has tenido, ¿cómo ves que este esfuerzo suma a este proceso, o qué obstáculos has tenido o qué obstáculos en general existen en Colombia, ¿no? Para el desarrollo de este instrumento de gestión que es importantísimo justamente para incorporar también el enfoque territorial al cual te hiciste mención, ¿no? Y destacaste bastante. Ordenamiento territorial que, como sabemos, pues es la madre de todos los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Por ahí va mi pregunta, Rodrigo. Muchas gracias nuevamente. Vale, hermano. Mira, Alberto, dos cosas. En la jerga del sector transporte es muy común andar, digámoslo, demonizando el tema del paso a infraestructura verde por aparentes sobrecostos. Digámoslo que ese es el primer fantasma que hay que matar, porque para los políticos es absolutamente fantástico, se les llena la boca de agua diciendo que es imposible hacer infraestructura verde, que porque la plata no les alcanza y el pueblo necesita comer. Entonces, lo primero es, hay que avanzar muchísimo más en el tema de los planteamientos sobre los costos efectivos de infraestructura verde versus infraestructura, digámoslo, de bajos estándares. Y en eso incluir el otro aspecto que es vital para mí, es incluir los pasivos ambientales y sociales que dejan esas construcciones de bajos estándares. Eso es definitivo. Eso sin contar con el tema de corrupción, porque obviamente todos estos bajos estándares es porque se tiene que ir una parte del dinero. Les voy a dar la cifra. En los estudios que hemos hecho nosotros a nivel regional en 3 departamentos, que son los de mayor deforestación nacional, Caquetá, Guaviare y Meta, el índice de corrupción puede estar entre el 45 y el 50% del valor neto de la obra. Eso es extremadamente alto. Obviamente, pues si tú tienes que dejar 2 o 3 metros más en un puente para que haya pasos secos y pasos húmedos, pues no los vas a dejar porque la plata tiene otra destinación, mucho menos si planteas hacer un viaducto. Eso por solamente mencionar algo. Y con respecto al tema de ordenamiento territorial, digamos lo que ese es el paso en donde estamos. No puedo decir que haya sido una gestión directamente nuestra, ni mucho menos. Nosotros hemos planteado 2 cosas. Uno, el tema de frontera agropecuaria regional. Y frontera agropecuaria es una medida de ordenamiento territorial general en el cual eso apoya las medidas para la planificación vial de gran escala, 1. 2, aquí en Colombia tenemos una cosa que se llama la sentencia de la Corte Suprema sobre la Amazonia como sujeto de derechos. Y en ese sentido hemos logrado una cosa importantísima y es, se ha dictaminado la revisión de todos los instrumentos de ordenamiento territorial a nivel de todos los municipios de la región y de los departamentos. O sea, ahí tenemos un instrumento potentísimo que nos está ayudando a que esa revisión no solamente sea para infraestructura, sino para, de alguna manera, poder enfrentar esa visión de desarrollo extractivista y de infraestructura que se está poniendo al otro lado. Entonces, digámoslo, lo hemos logrado balancear. Y de pronto para responder ahorita Rocío también, no por la vía ambiental, no por la vía de transporte, sino por la vía de las cortes. Esa es una herramienta también que es extremadamente poderosa y yo creo que es la hora también de empezar a usarla mucho más masivamente. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente. Bueno, también queremos agradecer. Y aquí tenemos alguna... ¿Tiene alguna pregunta aquí? Aquí está en la Universidad de Florida, estamos muy atentos, pero no había preguntas. No, es... ¿Tiene? ¿Preguntas? Preguntas en el papel. Simone tiene una pregunta. Hola, Rodrigo. Hola.
Sí, mi pregunta es sobre la participación social de los grupos involucrados o de los grupos de alguna manera impactados o afectados por estos proyectos en todo este proceso de planeamiento o de ejercicio, ¿no?, que hicieron, y también del proyecto, porque tú he mencionado la parte de las consultas. Me gustaría entender cómo fue la participación y la coordinación con nuestros grupos afectados y cómo hicieron estos diálogos, y si también los diálogos y estas consultas también aportaran elementos al proyecto, que fueran incorporados en el proyecto de alguna manera. Muy bien. Dificilísimo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado ir a una región que está totalmente sumida en la pobreza, además en la violencia, con actores armados, y después de 50 años llegan y les dicen, les vamos a hacer una carretera, y de repente aparece una ONG y dice, no, la carretera no. Una locura. Yo, la verdad, no sé cómo seguimos trabajando allá, porque era decir, un momentico, vamos a analizar para quién es la carretera, cuál es el impacto. Entonces, poder haber hecho un trabajo ultra detallado, ¿sí?, en cada uno de los pequeños pueblos, de las veredas en donde estaba la gente, mostrar cómo cambiaba el uso del suelo, cómo cambiaba el valor, cómo ya empezaban a verse compradores empezando a sacar gentes, ¿cierto? Cómo empezaba a haber también expectativas de tomar ese territorio, cómo ellos con una pequeña carretera podían llegar a solucionar sus necesidades, sacar su leche, su queso, ir al médico, sí, pero con condiciones de seguridad. Y cómo definitivamente la idea de que una gran carretera no pudieron entender que las grandes vías no están desarrolladas para satisfacer las necesidades de una población rural local. Un punto de equilibrio de estas vías lo dan son el transporte de carga, y en este caso era petróleo y palma africana. Ese es el punto de clic. ¿Sí? Mostrar cómo, además, los grandes compradores ya venían detrás, entonces la gente la gente estaba mucho más atenta, ¿cierto? Empezamos a trabajar con ellos en capacitarlos para entender qué significaba eso de la infraestructura verde, porque cómo ellos podían ser auditores y fiscales de esas carreteras mal hechas que les estaban haciendo, así fueran rurales, así fueran, digámoslo, sí, locales, terciarias, de pequeña escala, ¿sí?, pero mal hechas, robándose la plata, ¿sí?, con problemas de seguridad. Ellos podían tener mayor capacidad. Y, digamos, la costumbre regional de esa zona es que la gente también ha hecho siempre sus carreteras. Lo hizo con la guerrilla y lo hacen ahora también. Entonces, volver a tener ellos la capacidad técnica de pensar en su infraestructura, de hacerlo mejor, de poder fiscalizar los recursos que se invierten, pero además de entender que el proyecto vial no era una solución para ellos, sino una solución para otros. Eso fue lo que permitió, digámoslo, que no nos colgaran de un árbol, seguir trabajando, pero además empezar a ampliar un poco la gran base de discusión de cuáles son las vías que se necesitan, cómo nos debemos poder comportar frente al tema de conectividad cuando es necesaria la parte terrestre, cómo fiscalizar recursos, cómo tener pensamiento regional. Yo creo que eso fue el punto. Poder explicar perfecto, que además es una relación rarísima, dificilísima. La gente ha tenido una relación muy dura de depredadora con el ambiente. Decirles que respetaran un animal para no pasarle un camión por encima a un oso hormiguero, a un mico, o a lo que fuera, les parecía increíble. O sea, eso no lo podían concebir. ¿Cómo hicimos? Cuando empezamos a mostrar que había personas que venían de afuera y pagaban a ellos para poder ver los animales pasar. Entonces, hay un instrumento que fue pedagógico para los más adultos, para los que tienen una cultura más dura, y para los más jóvenes, ¿sí?, que tienen mayor sensibilidad, fue decir, ok, pero nosotros sí podemos tener nuestras reservas en nuestras fincas, somos la nueva generación. Entonces, trabajar eso desde una perspectiva intergeneracional en educación social fue fundamental. Ok. Sí, Claudia. Una pregunta con relación a las coaliciones
con otros actores, por ejemplo, del gobierno. Está el FONJUMBO, del SINCHI, el mismo Ministerio del Ambiente. ¿Qué papel tomaron en estas polémicas? Cuando ustedes ponen toda esta información sobre la mesa y se empiezan a desarrollar todas estas conversaciones, ¿lograron subirlos en el bus de lo que estaban tratando de hacer, ¿no? Gracias. Sí, 100%, pues digamos, nosotros vamos empujando muy fuerte. Eso, digamos, lo que pues Martín, que debe estar por ahí, sabe, nosotros vamos empujando muy fuerte. Obviamente, en la medida que vamos empujando y empezamos a generar toda esta discusión pública y los elementos técnicos, vamos subiendo también entonces los elementos ya formales del sector ambiental. Entonces, el SINCHI tiene un tema de modelos de correos de conectividad impresionante, entonces lo ponemos sobre la mesa. El Humboldt habla también ya de una planificación estratégica de conservación de ecosistemas, los ponemos sobre la mesa. El Instituto SINCHI hace con nosotros los inventarios de las áreas de conservación, tanto de Chiribiquete como de las áreas regionales, entonces también ponemos todo el tema de biodiversidad encima, y así sucesivamente. Digamos lo que las alianzas específicas para poner la información pública en los momentos críticos de la discusión, ahí estuvo también. Pero obviamente, Claudia, no es solamente con el sector ambiental. Haber, por ejemplo, puesto la información sobre lo que, insisto, ha sido el tema de la no titulación, o sea, de los conflictos de titulación de tierras y de propiedad de la tierra asociados con carreteras fue fundamental. Entonces, para mostrar que efectivamente esos eran proyectos que estaban orientados por especulación de tierras con recursos nacionales y regionales, porque obviamente la gobernación regional estaba poniendo la plata para hacer la carretera local, como una estrategia de segmentación. Entonces, poder poner eso sobre la mesa y mostrar cómo los poderes económicos infiltran el poder político regional y ponen eso allí, pues nos tocaba más que como una ONG, era coger otra parte del Estado que pusiera la discusión sobre la mesa. Entonces, Rodrigo, muchas gracias. Queremos agradecer a usted por toda esa información que pasó para nosotros, tanto como la situación, como las estrategias y esos resultados importantes. También quiero agradecer a todos los participantes, a Margie para ayudar a organizar nosotros y decir que es una oportunidad de diálogo que vamos a continuar con representantes de los otros países, de las otras organizaciones. Y entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.